El pueblo de Guatemala, espontáneamente y cada vez con voz más fuerte, está diciéndole a los politiqueros, a los funcionarios corruptos y a toda la mafia enquistada en el gobierno que está ya harta del abuso, de la prepotencia, de la corrupción. La renuncia de Roxana Valdetti fue solamente un primer paso, una victoria muy significativa, pero la lucha debe continuar hasta que todos los funcionarios corruptos estén a disposición de los tribunales, sus bienes confiscados y devueltos hasta el último centavo al pueblo, su legítimo propietario. El sistema político electoral de Guatemala está fallido. Las próximas elecciones no ofrecen nada diferente. Todo y todos son más de lo mismo. Debemos rechazar a los políticos camaleones que sin ninguna vergüenza cambian de colores constantemente. La organización cívica debe fortalecerse porque es el único camino real para salir de la crisis y hacer un cambio que queremos. Trabajemos en ello con mucha fuerza y con mucha fe. El cambio es posible. Devolvamos Guatemala a sus ciudadanos. Muy buena noche. Bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a la señora Cookie de Aguilar y a Sally Aguilar, quienes son miembros del Consejo Directivo de la agrupación Madres Angustiadas. Esta agrupación, que tiene una trayectoria y un reconocimiento muy grande por parte de la sociedad de Guatemala, está hoy llegando a un 20 aniversario y consideramos que es un ejemplo de una organización que ha puesto dedicación por Guatemala, que lo ha hecho dentro de valores altos, éticos, morales y sobre todo también ciudadanos. Así que para mí es un verdadero gusto darles la bienvenida esta noche acá, Cookie. Bienvenida Sally, qué gusto tenerlas en Acción Positiva. Pues muchísimas gracias, doctor. Sobre todo le agradecemos habernos concedido este espacio y aparte por ser nuestro 20º aniversario, ¿verdad? Nos sentimos verdaderamente halagadas y un honor estar aquí con usted, así es que muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenida, Sally. Para mí lo mismo, Francis, la verdad es que es un honor estar contigo. Ya tú tienes 8 años de tu programa, que también te da una muestra de que has permanecido en nuestra sociedad, una sociedad muy complicada, y también te felicitamos por esos 8 años. Muchísimas gracias. Pues obviamente, como muy bien lo dicen, una sociedad muy complicada y que requiere de mucho valor para participar y para hacer muchas cosas. Y señalo esto del valor porque ustedes como agrupación tuvieron, para empezar, la valentía de agruparse, ¿no? Porque desafortunadamente muchos caemos en el señalamiento, caemos en el lamento, pero nos cuesta tomar acción, nos cuesta, hagamos algo realmente. Cookie, ¿nos cuenta usted un poquito de la historia de la génesis de Madres Angustiadas y luego motivos, etcétera? Con mucho gusto, doctor. Pues si nos remontamos al año 1995, un grupo de amigas que realmente se juntaban socialmente, ¿verdad?, a tomar un cafecito, a platicar, pues por iniciativa de la señora Michelle Castillo de Leal, un día se le ocurrió que en lugar de estarse juntando y estar solo haciendo, ¿verdad?, conjeturas y diciendo las cosas están mal, dijeron, ¿por qué no, en lugar de estar hablando tanto, hacemos algo y formamos un grupo para tratar de mejorar la situación, ¿verdad? Porque eran aquellos años en que había una violencia, pues tengo que decir que no ha mejorado mucho, pero en aquellos años se dio muchísimo el secuestro, ¿verdad, doctor? Entonces, realmente vivíamos angustiadas, como nuestro nombre lo dice, ¿verdad? Porque salían nuestros hijos, que en aquella época eran patojos adolescentes y de parranda se iban, y realmente nos angustiaba saber si iban a regresar o no, ¿verdad? Y de ahí surgió pues el grupo. Todas estuvimos de acuerdo con que se hiciera un grupo. Nuestros comienzos fueron muy difíciles, ¿verdad, doctor? Porque todas éramos amas de casa, todas nos dedicábamos a la casa y a cuidar niños y todo, entonces sí, nuestros comienzos sí tuvieron un poco de dificultad, pero a través de los años realmente nos ha ido bastante bien y, ¿verdad?, surgió también cómo le íbamos a poner al grupo, ¿verdad? Y
el mejor nombre que nos dio era Madres Angustiadas, porque en realidad eso era lo que éramos, ¿verdad, doctor? Un grupo de madres angustiadas por la seguridad de nuestros hijos en aquel entonces, y pues así se quedó, ¿verdad? Madres Angustiadas. Bueno, pues es una trayectoria interesante, Sally. No sé si tú quisieras mencionar alguna otra de esas motivaciones por las cuales se deciden, como muy bien dice Cookie, pues estar reunidas socialmente. Excelente, pero que nazca esa semilla y que florezca en una agrupación que viene a servicio. ¿Qué otra motivación ustedes encontraron? Y sobre todo el valor de juntarse y decir, hagámoslo, ¿verdad? Porque a veces los guatemaltecos somos muy dados a platicar, juntémonos, hagámonos, qué sé yo, pero no lo hacemos. Sí, esa consolidación de pasar de la palabra a los hechos, ¿cómo lograron hacerlo? Bueno, la verdad es que en mi caso particular fue sumamente trascendental, porque la formación de Madres Angustiadas coincidió con el asesinato de mi hija, y entonces yo vi el actuar de ellas, y en cuanto tuve tiempo, porque no lo pude hacer inmediatamente porque yo seguía un proceso legal, me involucré en Madres Angustiadas, pero las veía trabajar, y en el año 97, cuando finalmente se terminó el juicio, yo me involucré con ellas. Entonces tuvimos muchas actividades, digamos, que fueron como trascendentales, sin el cómo, fueron trascendentales. En una oportunidad pusimos no sé qué cantidad de velas, ¿tú te acuerdas, Cookie? No, pero sí fueron, fueron muchísimas velas frente al Palacio Nacional, y pusimos el Basta Ya. Muy lindo, era muy emotivo en la noche ver esas cantidades de velas prendidas con el Basta Ya, y ver a toda la gente que ni conocíamos, porque además lo que pasó es que de repente nosotros comenzamos 5 gatas, por así decirlo, y se empezó a involucrar un número muy grande de la sociedad, porque empezaron a ver que nosotros teníamos razón de salir a las calles, que ese fue el inicio nuestro. Después, por alguna razón, cambiamos y dejamos el palacio y nos trasladamos al organismo judicial, porque en realidad ahí es donde se ejecuta la ley, ¿verdad? Y la justicia. Entonces, eso ha sido pues parte de, digamos, de lo que en cuanto a mí respecta, pero hay tantas cosas que hemos hecho, ¿verdad? Sí, realmente sí. Mire, doctor, la verdad es que al principio, como le decía, fue para nosotros muy difícil, porque al principio nadie daba un centavo por nosotros, ¿verdad? No sé si usted se acuerda que en algún momento nos llamaban madres perfumadas, porque dijeron, uy, ¿hasta cuándo va a llegar? Y nunca se me olvida un pequeño detalle, que fuimos a un evento a Catedral, no este de las velas, sino que otro, y estaban ahí los periodistas, y entonces una de las preguntas dice, mire, ¿hasta cuándo va a llegar esta agrupación? Pues lógicamente no sabemos hasta cuándo, hasta que logremos nuestros objetivos, ¿verdad, doctor? Que es mejorar realmente la justicia. Y ahí estamos en la lucha, 20 años, y si Dios nos da vida, vamos a seguir en esta lucha otros 20 más para ver si logramos que la justicia al fin en Guatemala sea pronta y cumplida como siempre lo hemos pedido. Claro, y obviamente cuando uno habla de estos 20 años, pues particularmente en nuestra época, que las cosas han venido cambiando tan rápidamente, me refiero a ello porque pues hace 20 años no existían medios de comunicación como ahora, que una noticia viaja al mundo. En aquel tiempo había fax, pero ahora hay WhatsApp, hay un montón de cosas. A lo que me refiero es a que obviamente un movimiento que ha persistido por 20 años se ha enfrentado a diferentes retos sociales, diferentes retos mediáticos. Entonces, el hecho de haber persistido, yo creo que es para felicitarlas, porque sí, alguien puede haber dicho, mira, empezaron, pues hay un sentimiento lógico, hay un dolor, hay un rechazo, pero ahí quedó, ya eso salió y no, pero siguen adelante. Pero el sector justicia, por ejemplo, Sally, que es el que tú mencionas, que al final es donde se dirimen muchos asuntos en Guatemala, ¿creen ustedes que el sector justicia ha dado pasos importantes para adelante o creen que se siguen enfrentando los mismos problemas? Qué difícil la respuesta. Una pregunta muy difícil también, pues porque la verdad es que quisiéramos creer que así es. Indudablemente
técnicamente han mejorado muchísimo, precisamente por las comunicaciones que existen hoy en día. Sin embargo, duele mucho cuando uno ha pasado por algo similar, ver la muerte de alguien, que es ser querido de alguien, y que esa muerte quede impune. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Duele mucho cuando uno ha pasado por algo similar, ver la muerte de alguien, que es ser querido de alguien, y que esa muerte quede impune. Escuchaba el otro día a la señora fiscal y hablando en temas de femicidio, dice que ha aumentado en relación al año anterior el número de muertes de mujeres. Entonces yo no me atrevería a decir que ha mejorado. Sí ha mejorado, porque técnicamente ha mejorado, pero el tema es que como la violencia no cesa, ese acumulamiento de expedientes en el organismo judicial debe ser terrible, debe ser muy difícil de manejar, pero no imposible. Entonces nosotros persistimos y exigimos, porque esa es la verdad, que nosotros tenemos el derecho de exigir que se cumpla la ley. Y es lo que nosotros hemos cantado durante muchos años, ¿verdad? Y naturalmente han habido casos exitosos, pero también hay muchos casos que se han quedado en un limbo. Yo diría que probablemente la inmensa mayoría, ¿no? Porque cuando vamos solo ver en estadística en general de los casos que van a tribunales, la mayor parte no llegan, no tienen sentencia, se quedan en el camino. Es decir, siempre tenemos retrasos importantes, definitivamente. Dentro de este panorama, en los últimos años, apareció en Guatemala, por ejemplo, la CICIG, que la CICIG es pues una institución extranacional, pero que viene a apuntalar el sistema de justicia. Obviamente hay quienes la defienden, hay quienes las atacan, pero en el caso de ustedes, ¿han sentido algún cambio en relación a la presencia de la CICIG en Guatemala? Pues mire, doctor, como le decía fuera de cámara, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de la CICIG en Guatemala, ¿verdad? Nosotros respetamos la opinión del Poder Ejecutivo, del señor presidente, que hoy por hoy ya le dio 2 años más de vida a la CICIG en Guatemala. Lo que sí creemos es que ha sido pues un gran apoyo al Ministerio Público. Decía la ¿cómo se llama? La fiscal, la señora Telma Aldana, la licenciada Telma Aldana, que están haciendo un trabajo conjunto, ¿verdad? O sea, están realmente unidos para trabajar y para hacer que las cosas funcionen. Y si no, pues ahí tiene usted los resultados, ¿verdad? Que realmente, yo sí podríamos decir que pues yo pensaría bien, que media vez la cabeza sea una cabeza que esté funcionando al 100% dispuesto a esclarecer todos los problemas serios de seguridad y justicia en Guatemala. Yo creo que al contrario, siempre he pensado que cualquier cosa que ayude puede mejorar, ¿verdad? Es una manera de coadyuvar al Ministerio Público y... Sí. Claro, y digamos, por ejemplo, pues en este caso, inicialmente la Presidencia de la República, que al final es la que tiene que tomar la decisión, tenía una posición contraria y pues fue muchas veces rotundo en decir no a la prórroga de la CICIG. Este diría yo que es un ejemplo de esa movilización ciudadana, porque realmente hubieron tantos sectores que clamaron verdaderamente por decir, mire, que no se vaya, porque estamos viendo que en medio del respeto que le tenemos a nuestro sistema judicial, pues tiene grandes debilidades todavía que no se han compensado. Personalmente le puedo comentar que yo necesariamente estoy en contra de la CICIG como genética, porque creo que no la deberíamos de tener, pero viendo la realidad de un sistema que no se ha logrado fortalecer, pues es obvio que en este momento histórico todavía es importante. Hablando un poco de la situación de la mujer, porque obviamente venimos de una sociedad, diría yo, 100% machista desde su origen y desde sus raíces históricas,
Y ahora pues hemos visto cambios importantes en varios aspectos. La mujer ya tiene una mayor participación, vemos mujer en la política, vemos mujer en la academia. ¿Cómo han visto ustedes el desarrollo del movimiento mujer participando más en la vida diaria? Así, yo creo que ha sido verdaderamente un boom para las mujeres. Hace 20 años, todavía hace 20 años, que 20 años no se dice mucho, ¿verdad? Pero sí son 20 años, todavía la mujer no participaba mucho, doctor. Pero la sociedad también ha pedido que la mujer participe. Siento yo pues que la sociedad siempre ha pedido que haya mujeres en puestos públicos, en el Congreso hay muchas mujeres. Entonces yo creo que sí ha sido un boom ¿cómo se llama? El estar de las mujeres en la vida política. Yo además añadiría algo, yo creo que el tema de la mujer, como es madre, la sensibilidad que tiene ante la violencia es mucho mayor. Entonces yo pensaría que la mujer en puestos claves en el tema de seguridad y justicia es muy beneficioso, sí, porque el sentimiento de pérdida que tiene una madre no es que el hombre no lo sienta, por supuesto que lo siente, pero indudablemente va a ser mucho más fuerte, ¿verdad? Y la mujer ahora, pues, lo que hablábamos también fuera de cámaras, o sea, en nuestro tiempo la carrera era ¿cuándo nos vamos a casar? Hoy en día las mujeres ansían ir a la universidad, quieren tener una maestría, entonces están mucho más preparadas, porque nosotros somos de a pie, ¿verdad, Cookie? Sí. Nosotros sí somos, o sea, ninguna de nosotros tiene ninguna carrera que nos ha, digamos, ayudado a estar en donde estamos. Y sin embargo, lo hemos hecho por amor a nuestros hijos. Claro, y obviamente cuando usted mencionaba al principio, pues de que aún algún periodista decía, mire, ¿cuál será la seriedad de este movimiento? En parte se acentuaba porque eran mujeres, ¿no? Y dicen, sí, mire, ¿será que las señoras van a persistir o no? Pero claro, esto ha venido cambiando. Actualmente en el padrón electoral de Guatemala, enfrentando a las próximas elecciones, el 52% de electores van a ser mujeres. Claro. Es decir, ya se está pasando la responsabilidad hacia la mujer. Las mujeres en el campo laboral cada vez son más y cada vez son mejor preparadas. Es decir, esto ha hecho un cambio bien importante. Ahora, dentro de la función de Madres Angustiadas, obviamente el primero sigue siendo la lucha por la justicia, que sea pronta, que sea cumplida, que haya acceso. ¿Cuál es su visión de en qué punto están en este momento? ¿Cuáles son proyectos que vengan para el futuro, Cookie? Pues mire, doctor, proyectos realmente siempre tenemos, ¿verdad? En mente, y ¿cómo se llama? Ahora que tengamos algún específico, no. El proyecto que nosotros hicimos hace algunos años fue el de para seguridad de los niños, ¿verdad? Que es un proyecto muy bonito que se lleva a todas las escuelas y se da el material gratis, ¿verdad? Son unos carteles para poner en las aulas y un pequeño cuadernillo que tiene 6 reglas para mi seguridad. Más que todo para enseñarle a los niños cómo cuidarse, ¿verdad? Y se han llevado a las escuelas en los lugares más álgidos, ¿verdad, doctor? En los lugares donde los niños realmente caminan de su casa a la escuela y de la escuela a su casa, que se mantienen solos en su casa. Y realmente ha tenido muchísima aceptación, las escuelas nos los piden, ese pues, ha sido uno de nuestros grandes proyectos, por decirlo así, ¿verdad? Aparte, tuvimos también otro proyecto muy bonito que se le dio a mucha gente aquí en Guatemala, de un libretito que es para que la gente sepa cómo debe ser su relación con la policía, ¿verdad? El momento que a usted lo para un policía en la calle, cómo saber usted cómo actuar y cómo comportarse con ese policía. ¿Qué puede hacer el policía? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué le puede pedir? ¿Qué no lo puede pedir? Y lógicamente también cómo debe uno de comportarse y de actuar, ¿verdad? Santa Lucía, en tu mesa todo el día.
momento que a usted lo para un policía en la calle, cómo saber usted cómo actuar y cómo comportarse con ese policía. ¿Qué puede hacer el policía? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué le puede pedir? ¿Qué no lo puede pedir? Y lógicamente también cómo debe uno de comportarse y de actuar, ¿verdad? Sí, los derechos y obligaciones, bueno, ¿verdad? Que tengamos claro sí. Cuál es el derecho ciudadano, pero cuál es la obligación. ¿Sale? Exacto, sí. No, y también queda pendiente un proyecto que tenemos muchos años de estar trabajando, que es un proyecto de ley que el 4 de octubre del año pasado, la Comisión Extraordinaria de Asuntos Constitucionales del Congreso de la República nos hizo el favor de apoyarnos con este proyecto de ley a través del diputado Leonel Lira. Y está pendiente la aprobación. ¿Qué es esto? Es el Instituto de Apoyo a la Víctima. Pero es precisamente lo que estamos hablando. Ha tenido retractores, indudablemente, porque como existe el Instituto de la Defensa Pública Penal, entonces creen que esto es lo mismo. Esto no es lo mismo, es una cosa totalmente diferente. O sea, si yo soy víctima de la violencia y me acojo al instituto, que es parte del Estado, por supuesto, y tiene que contar con un presupuesto de la Nación, entonces yo voy al instituto, me amparan inmediatamente, me dan asistencia médica, me dan asistencia psiquiátrica, psicológica, según sea el caso, y por supuesto asistencia jurídica totalmente gratis. Entonces nosotros hemos estado pues, más que conscientes de que el día que ese instituto realmente se haga realidad, la impunidad va a bajar, porque mucha gente hoy en día es víctima de la violencia y no puede contratar un abogado, porque el Ministerio Público llega hasta cierto momento y de ahí en adelante la persona que es víctima tiene que contratar un abogado, lo cual representa un gasto muy grande. Pero dejemos la parte material, la parte humana de este instituto. Yo aquí tengo el proyecto de ley que se lo traje. Muchas gracias, lo vamos aquí a trasladar para que lo vean, para que lo vea nuestro público también. Sí, es muy lindo, es sumamente, o sea, el proyecto está muy bien hecho, lo hicimos con gente muy profesional, y además la parte emocional, la parte más linda, digamos, y la más difícil es el acompañamiento. Entonces la persona que es víctima ahí, en este instituto, va a tener acompañamiento todo el tiempo. Pues excelente, yo creo que son apoyos reales, cuéntanos. Sí, yo me atrevería a decir, para una pequeña explicación, el Instituto de la Defensoría Pública, si usted es víctima de cualquier acto de violencia, ¿verdad, doctor? Usted como víctima no está amparado. Sin embargo, el que cometió el crimen, el que cometió el delito, va al Instituto de la Defensoría Pública y ahí, como dice Sally, ahí lo acompañan, ahí le dan un abogado, ahí lo ayudan a que, en fin. ¿Y la víctima qué? La víctima se queda desamparada total. Entonces, esta ley es precisamente para que la víctima también tenga quien la ampare, quien la acompañe y quien la ayude. Bueno, yo creo que eso es fundamental porque eso es lo que la gente dice muchas veces, ampliándolo y generalizándolo, dice, mire, es que la ley está para defender al criminal, ¿no? No es tan así, pero muchas veces así lo siente la gente. No, yo lo que le iba a decir, doctor, realmente es que es una barbaridad, ¿verdad? Porque aquí el delincuente debería ser aprehendido, llevarlo a la cárcel y se acabó, ¿verdad? Y someterlo a un juicio en todo caso. Pero la víctima, usted no se imagina en Guatemala la cantidad de víctimas, doctor, que se dan a diario y que no ponen una denuncia porque no tienen cómo, no tienen los medios. Y esa es parte de lo que nosotros como Madres Angustiadas hacemos. Hemos apoyado a muchísimas víctimas, ayudándolas con un abogado, ayudándolos a ir a poner denuncia, a que vayan y vengan, en fin, ¿verdad? Porque es muy difícil, es un proceso verdaderamente desgastante, física y moralmente, ¿verdad? Entonces la gente por eso es que no denuncia, porque no tiene los medios. Claro. Se siente abandonada la víctima. Se siente abandonada la víctima. Actualmente, ¿en dónde puede una persona
que sienta esa necesidad de dirigirse a ustedes, ¿hay un número de teléfono, hay algún sitio? ¿Cómo puede la persona localizarles? Bueno, nos puede localizar a cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestros teléfonos. Aparte tenemos una pequeña oficina, pero me atrevería a asegurarle que realmente la oficina casi que funciona con toda personal, casi a título personal, sí, con todos nosotros, ¿verdad? Pero sí, cualquier número de teléfono de nosotros nos pueden llamar y entonces ahí ya se le investiga, ya se le dice, ¿verdad? Porque si fíjese, doctor, que las personas que humanamente tenemos medios, nos cuesta hacer la denuncia, y eso que lo diga Sally, que pasó por ese proceso espantoso, calvario, ¿verdad? Realmente es desgastante, es bastante, es horrible, ¿verdad? Porque lo termina uno. Claro. Es muy difícil. Y sobre todo pues esa desesperanza de que uno no encontrar con quién denunciar y luego pensar de que no va a tener con qué, no va a tener los medios, sí, y finalmente que a lo mejor haga lo que haga no va a resolver absolutamente nada. Pasando a otro tema, obviamente todas estas partes de legislación, todas estas partes que requieren algún cambio, modificación o ampliación de leyes, tiene que ver en parte con las autoridades que están funcionando. Como en este momento tenemos elecciones ya convocadas, ya abiertas, ya funcionando, ¿qué campaña hemos tenido por los últimos 4 años? Pero ya legalmente digamos que ya estamos en ello. ¿Cómo visualizan ustedes el llamamiento a la participación, diría en general, de la población, de la mujer particularmente? Acuérdense que Guatemala es un país que hablamos de 52% de mujeres, pero hay mucha desigualdad entre la mujer, porque hay mucha mujer en el área rural, hay mucha mujer que no tiene acceso, pero ¿cómo mirarían ustedes un llamamiento, una convocatoria a que la mujer participe más, a que el guatemalteco participe más? ¿Tú te acordás de una campaña que tuvimos? Una campaña que la estuvimos pasando por televisión, por radio, por los medios, pero más que todo radio, porque sí, era para el área rural. Para el área rural. Y era en idiomas, sí, en idiomas y en español. Sí. Muy linda campaña. ¿Y qué decía la campaña? ¿Cuál era su llamado esta realmente vez? El llamado era invitando a las mujeres a que no se quedaran sin ir a votar, ¿verdad? Que era un deber ciudadano y que independientemente de su condición social o que hiciera lo que hiciera la mujer, ella tenía todo el derecho de ir a votar y que no se quedara en casa, ¿verdad? Que ella es la que tenía que decidir el futuro de, ahí sí que de su familia, de sus hijos y ¿verdad? Así es que fueran a votar. Estuvo muy bonita la campaña, la verdad. Y estamos pensando ahora volverla a sacar, porque realmente en el área rural muchas mujeres a veces ni se enteran, doctor, que hay elecciones. No tienen cómo, ¿verdad? Bien, nosotros estábamos hablando también fuera de cámaras un poquito y estábamos hablando sobre este machismo que aún prevalece, ¿verdad? Sí. Pero a veces la mujer, como usted dice, ni se entera que hay elección, ni es tomada en cuenta, muchas no tienen ni siquiera papeles, ¿no? Claro. Por eso yo creo que sí es importante un llamamiento de una madre angustiada realmente, pero por su nación, en el sentido de que para que el país salga verdaderamente adelante hay que participar todos. Y pues siendo la mujer tan importante en su número, debe serlo también en la participación y en el de llegar a puestos de elección. ¿Qué piensan ustedes del sistema de cuotas que exige que en los partidos políticos por lo menos un cierto número sea llenado por mujeres de posiciones electorales? Pues hay diferentes legislaciones, ¿verdad? A mí me parece que está muy bien que sean las mujeres que participen, claro que sí. Pero yo lo que digo es que tienen que ser mujeres que estén verdaderamente preparadas para el puesto al que van a optar, doctor. Porque muchas veces aquí se dan muchos puestos por compadrazgo, ¿verdad? Y a mí mañana me van a ofrecer un puesto en el Ministerio de, ¿qué le dijera yo?, de Salud, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé nada de eso, ¿verdad? Y aquí hay muchas mujeres que aceptan porque lógicamente tienen necesidad o por compadrazgo, en fin, y van, y por eso es que el sistema no funciona. Porque claro, lo que debería hacer es participación de la mujer en la vida política. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sí que a la hora de que las pongan y que las elijan, sean personas que tengan la mística,
que quieran ir a verdaderamente a trabajar y a dar algo para ellas y para el pueblo de Guatemala, ¿verdad? La meritocracia. No solo, sí, no solo irse a llenar el bolsillo de dinero, ¿verdad, doctor? Realmente, porque excelente, eso pasa, Sally. entonces... 10 segundos para un último mensaje a la audiencia. Pues nada más felicitarnos nosotras, porque han sido 20 años muy lindos, o sea, una entrega muy especial. Jamás en la vida hemos manejado fondos de nadie, más que los propios y alguna que otra actividad que hemos hecho. Entonces yo creo que nosotros tenemos ganado un lugar ya en el cielo casi, ¿verdad? Porque vamos llegando, pero sí realmente ha sido un trabajo muy lindo y cada vez me enamoro más de él y creo que todas estamos igual, pensando de que este trabajo, que es ad honorem absolutamente, ha dejado huella y sobre todo hemos abierto brecha, que eso fue lo más importante. Pues solo quisiera dejarles este último mensaje a todas las mujeres guatemaltecas, que como mujeres tenemos el deber de participar, el derecho de exigir y el poder para hacer que la justicia se cumpla en Guatemala. Muchísimas gracias. Estoy seguro que ustedes que nos han estado acompañando esta noche comparten también ese sentimiento de satisfacción de ver a un grupo de mujeres guatemaltecas que han entregado a una causa y que la están proyectando. Muy buenas noches, tenemos que despedirnos. Los vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches a ustedes. Buenas noches, gracias.